Buenas tardes, les habla Luna Gabriel desde Buenos Aires, Argentina, su hermano y amigo en Cristo. Bueno, quiero compartir con ustedes en esta oportunidad sobre si María es realmente madre de Jesús o si Jesús realmente es hijo de María. Como sostienen algunas denominaciones, como por ejemplo los monofisistas, los que creen que Jesús no era humano. Ellos creen que Jesús no puede ser humano, que solamente era totalmente divino y nada humano, porque si participaba de la naturaleza humana, sí iba a ser impuro o iba a dejar de ser santo, o iba a ser una persona corrupta, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, entonces ellos niegan que Jesús sea un ser humano. La Biblia habla que Jesucristo era un ser humano, pero también que era Dios. Encontramos, por ejemplo, en Juan 8:40, que él se autopercibe como hombre. Encontramos también en 1 Timoteo 2:5, que Jesucristo es hombre. Y encontramos en todas partes de la Biblia de que Jesucristo es del linaje de David en cuanto a la carne. Es descendiente de David en cuanto a la carne. También es Dios, según Tito 2:13, según Romanos 9:5, en fin. Podríamos citar y citar textos en donde que muestra que Jesús es el Todopoderoso, Alfa y Omega. Ama de esto, entonces tenemos que comenzar a demostrar de que Jesús realmente era un ser humano y que era del linaje de David. Si Jesús no era un ser humano, entonces Dios, cuando le prometió a David de que de su linaje, de sus entrañas, levantaría a uno, ¿verdad? De su simiente, y que reinaría en el trono de Israel, entonces es una mentira. También cuando Dios le dijo a David que no faltaría varón de su linaje que se sentase en el trono, entonces también eso era mentira. Pero como es imposible que Dios mienta, es claro que Jesús es de la descendencia de David. Ahora bien, podemos citar mucho texto, como le decía, de que Jesucristo es del linaje de David, como por ejemplo en Romanos 1:3, dice acerca de su hijo nacido de la descendencia de David según la carne. En Mateo 1:1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Juan 7:24 dice, ¿no ha dicho la escritura que el Cristo ha de venir del linaje de David y de Belén, la aldea de David? Claro que sí. En 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo de la estirpe de David, resucitado de entre los muertos. O sea que es claro que para los apóstoles, eh, para los escritores de la Biblia, Jesucristo venía del linaje de David, o sea, de las entrañas de David. Una persona, por más que sea adoptada, a una familia, no pertenece al linaje real de la familia. Entra a vivir en la familia, puede llevar su apellido, etcétera, pero sanguíneamente no lo es. O sea, por ende, su linaje biológico no puede ser el de sus padres adoptivos. Entonces, como sabemos que José, el padre de Jesús, según se creía, ¿verdad? Como dice la Biblia, José no tuvo relación con María, por ende, José no es el padre biológico de Jesús. Entonces, si Jesús es del linaje de David, la única persona que le puede otorgar crédito, ¿verdad? En cuanto al linaje biológico, hablando, ¿no? Biológicamente hablando, de Jesús en cuanto a David, es María. José no. José lo adopta y José también era también de la tribu de David. O sea que Jesús viene a tener tanto de su padre adoptivo como de su madre biológica, ¿verdad? Dos líneas que lo incluyen en el linaje de David. Por el lado de José, el lado legal, real, ¿verdad? O sea que por el lado de José, Jesús cumplía, ¿verdad?, los estatutos en cuanto a pertenecer legalmente al trono de David por estar adoptado por José, y que José sí era de la tribu de Judá. Y también por el lado de María, su madre biológica, ¿verdad? También le da el crédito para que él pueda ser llamado, ¿verdad? Hijo de David en cuanto a la carne. Entonces,
vamos a ir por parte, vamos a ir mostrando entonces de que María sí es madre de Jesús, que María pertenece a la tribu de David, y esto está implícitamente. El tema es que en las genealogías judías, ¿verdad? No se registraban los nombres de las mujeres, sino simplemente de los hombres. Entonces muchos dicen, no se muestra a María en la genealogía de Jesús. Claro, no se muestra, pero está allí implícitamente. Y lo tenemos que demostrarlo con la Biblia cómo es que María está ahí implícitamente. Tenemos que demostrar que María era de la tribu de David, para que justamente por el lado sanguíneo Jesús pertenezca al linaje de David. Ahora bien, nos encontramos en la Biblia con dos genealogías, la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Mateo nos muestra, ¿verdad? Desde Abraham, que es padre de David, David que es padre de Salomón, o sea, en esa línea, hasta llegar a Jesús, encontramos, ¿verdad? Que desde David se abre dos ramas o dos líneas genealógicas. Uno por el lado de Salomón y el otro por el lado de Natán, su otro hijo. Por el lado de Salomón vamos a encontrar, ¿verdad?, que de la línea de Salomón llegamos en la genealogía de Mateo, ¿verdad?, que Jacob engendra a José. Jacob engendra a José. O sea que Jacob es el padre de José, el cual se casó con María, de la cual nacería el Cristo. O sea que de la línea de Salomón, hijo de David, vamos a encontrar, ¿verdad?, que ahí desciende José, el padre adoptivo de Jesús. Ahora, por la línea de Natán, el otro hijo de David, encontramos cuando llegamos y estamos viendo la genealogía que un tal Elí es padre de José, según se creía. Entonces, José no puede tener dos padres. José tiene un solo padre. ¿Cuál es el padre de José? Es Jacob, según la genealogía de Mateo. Y Elí, ¿por qué entonces dice Elí, padre de José, según se creía? Bueno, ahí en el griego encontramos el término nomiso, que significa uso, costumbre, se suponía, según se creía, según la creencia. Eso es lo que significa nomiso, ¿verdad? O sea, se creía de que Elí era padre de José. ¿Pero por qué? Realmente Elí no es el padre biológico de José. Elí es realmente el suegro de José. Se le decían a los yernos, en este caso José, de Elí, a los yernos se les llamaban hijo. A los nietos se les llamaba hijo, ¿verdad? No había términos para nieto, para bisnieto, para yerno, como tenemos nosotros en el español, pero sí se decía así, hijo, ¿verdad? A todos, por ejemplo, como recién estaba mencionando, sea descendiente sanguíneo, sea adoptivo, como también en el caso de la relación entre suegro y yerno. El suegro le llamaba hijo porque venía a ser un hijo de él al casarse con una de sus hijas. Ahora bien, como venimos diciendo que en la ley judía requería la genealogía fueran trazadas a través del linaje masculino y no femenino, entonces vamos a leer en Números capítulo 1, versículo 17-18, dice que para los judíos era importante el mantener registros precisos de la genealogía, ¿verdad? Esto se hacía en parte para prevenir personas no calificadas por su linaje a ganar posiciones. O sea, había personas que por su linaje querían ganar posiciones, así como los sacerdotes que querían oficiar en el templo, encontraron que en sus registros genealógicos ellos no pertenecían a la tribu de Leví. Y eso lo podemos encontrar en Esdras capítulos 2, versículos 61 y 63, y en Nehemías 7, 63 y 65, en donde unos sacerdotes fueron rechazados por no probar su linaje levítico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pudo el linaje ancestral de Jesús ser mostrado a través de María? Es lo que tenemos que demostrar. Bueno,
Dios dejó una posibilidad para esta situación. Es como que Dios lo tiene todo ordenado, ¿verdad? Todo predeterminado. Vamos a leer en Números 27:8, dice: y a los hijos de Israel dirás, cuando un hombre muere sin hijos, pasaréis su herencia a su hija. Note, cuando un hombre moría sin tener hijos, entonces su herencia, su heredad le pertenecía o pasaría a su hija, ¿verdad? Si es que tenía hija, por supuesto. Ahora, en el caso de María, no vemos que María sea o que tenga hermanos. Por lo menos la Biblia no registra que tenga hermanos, ni tampoco la Biblia registra que de que él tenga hijos varones. Otro texto que tenemos que tener en cuenta es en Números 36, 6 al 7, que dice: he aquí lo que manda Yahweh respecto de las hijas de Salfat. Dice: cásense como mejor les parezca, con tal que sea con una familia de la tribu de sus padres. O sea, toda hija que tenga herencia en una de las tribus de Israel se casará dentro de la familia de la tribu de su padre, a fin de que los hijos de Israel conserven cada uno la herencia de sus padres. Entonces tenemos que demostrar entonces de que María realmente se casó con una persona que pertenecía a la familia de la tribu de su padre. Y vemos que María que sí se casó con uno de su familia o de la tribu de la familia de la tribu de su padre. O sea que María estaba casada con una persona que pertenecía a la familia de la tribu de su padre. Quiere decir que el padre de María pertenecía a la tribu de David, porque si no, María no se podría haber casado con otra persona que no sea de la familia de la tribu de su padre. En este caso José, sí, José era de la tribu de David, de Judá, del linaje de David. Entonces, por ende, tenemos aquí implícitamente que María sí pertenece a la tribu de su padre. La tribu de su padre es, David, Judá, bien dicho. Entonces, aquí ya tenemos que María está cumpliendo con estos requisitos. María pertenece a la tribu de Judá. Es descendiente del linaje de David, como lo es José. Si no, María no podría haberse casado con José si fuese ella de otra tribu. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que demostrar que María no tenga hijos, que no tenga hermanos. Y la Biblia no dice que tenga hermanos. Tenemos que demostrar que el padre de María no tenga hijos. Tampoco dice la Biblia que tenga hijos. Por ende, María iba a tomar la heredad, pero tenía que cumplir Números 36, 6 al 7, que se tenía que casar con uno de la familia de la tribu de su padre. Y ella así lo hace. Entonces, si vemos que María tenía hermanas, ¿verdad? Pero no hermanos. Por lo tanto, estamos bien alineados con lo que pedía o requería la ley. Entonces María entra en la genealogía de Jesús biológicamente, pertenece Jesús al linaje de David, y no como el sector monofisista cree que no, que Jesús no puede haber participado de carne y sangre real, ¿verdad? De un ser humano real. O sea, ellos creen que Jesús no puede ser un ser humano, porque si no sería una persona impura, no sería santo, entraría en una naturaleza corruptible, etc. Eso en nada afectaría a Dios manifestado en carne. ¿Por qué? Porque su ser, su divinidad no es alterada por la naturaleza humana que él asume. O sea, su sustancia divina o su naturaleza divina no se mezcla ni se fusiona con la naturaleza humana que él asume. Por eso que la confusión de estas personas, de este sector o de esta denominación, ellos creen que Jesús no puede haber sido humano, pero la Biblia lo refuta categóricamente. Jesús pertenece al linaje de David, a la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá, es la raíz y linaje de David. Entonces es antes y después de David, Jesucristo. Es Dios y hombre a la vez. Bien, ahora, como vemos que ambas genealogías nos muestran diferentes líneas ancestrales. De David se abre, ¿verdad? Salomón en la genealogía de Mateo, y
Natán en la genealogía de Lucas. La genealogía de Mateo está dirigida a los judíos, que estaban bajo la ley, y la genealogía de Lucas está dirigida a los gentiles, que no estaban bajo la ley. Entonces, ambas genealogías evidencia diferentes aspectos de Jesús. Por el lado de la genealogía de Mateo, evidencia que la descendencia real, ¿verdad? Legal, jurídica, que está bien. Y en cuanto a la genealogía de Lucas, muestra su linaje, ¿verdad? Biológico, o su descendencia biológica, ¿verdad? Su ascendencia biológica, perdón. Entonces se evidencia que tanto que Jesús es 100% hombre, al demostrarnos por la genealogía de Lucas, de que realmente Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y eso lo tenemos que entender por las Escrituras. Si hay dudas, tenemos que, profundizarla. Y bueno, por el Espíritu Santo vamos a tener este entendimiento. Pero bueno, lastimosamente, el sector monofisista no cree que Jesús sea 100% hombre. Bueno, mi estimado, ¿qué más está a decirle? Tengo mucho más material, pero creo que es suficiente como para mostrar de que Jesús es del linaje de David. Quiero terminar con esto. En Salmos capítulo 7, versículo 12, dice: y cuando tus días fueran cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Aquí hay una promesa de Yahweh Dios. Le está prometiendo a David que después que él parte, después que él muera, duerma con sus padres, él iba a levantar de sus entrañas, de su simiente, a uno que se siente en su trono. En este caso, esta profecía, ¿verdad?, tiene cumplimiento tanto en la persona de Salomón, porque Salomón se sienta, ¿verdad?, en el trono de David su padre, y también se cumple en la persona de Jesús cuando el ángel anuncia a María en Lucas capítulo 1, 32 al 33, que ella iba a concebir, ¿verdad?, un niño, el cual será llamado Hijo de Dios, y él tomará el trono de David su padre y reinará para siempre. Entonces, vemos que Dios prometió, ¿verdad? Y Dios promete algo y lo cumple. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 20, vemos cuando Salomón habla y toma o asimila la profecía que Dios le dio, la promesa que Dios le dio a David, lo toma hacia su persona, ¿verdad? Entonces tiene un cumplimiento en la parte de Salomón, en la persona de Salomón, pero también tiene un cumplimiento en la persona de Jesucristo. En Primera de Reyes 9:5 dice: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará de ti varón en el trono de Israel. No faltará varón de la descendencia de Israel, de David. No faltará varón. No puede faltar un varón de la descendencia, de la estirpe de David. Y ese es Jesucristo. Son como leímos en Timoteo 2:8. También encontramos en Salmos 132:11: en verdad juró Yahweh a David, no se retractará de ello, del fruto de tus lomos pondré sobre tu tierra, sobre tu trono, perdón, del fruto de tus lomos, o sea que de la descendencia de David, de las entrañas mismas de David, de los lomos de David, Dios iba a poner a uno en el trono de Israel y que reinaría para siempre. También en Hechos 2:30, y ya con eso termino, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. O sea, acá tenemos también el cumplimiento en la persona de Jesucristo, porque la promesa que le hizo David, Dios a David, o Yahweh Dios a David, la cumplió tanto en la persona de Salomón al inmediato. Luego que él parte, Salomón asume ya esa profecía para su persona, pero también tiene un cumplimiento, ¿verdad?, luego también en la persona de Jesucristo para siempre. El único que va a estar sentado en el trono es Jesucristo, descendiente de David, raíz y linaje de David. Esto no lo hace menos Dios, ni nada por el estilo. Dios sigue siendo Dios trascendentalmente, y también es hombre, porque él decidió tomar para su persona esta naturaleza humana, para que nosotros le podamos ver. Por eso que Jesucristo es tanto Dios y hombre. Jesucristo es el primero y el postrero.
es el mismo de Apocalipsis 1, 17 y 18, que dice, no temas, yo soy el primero y postrero, el que estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos de siglos, y también es el mismo sujeto que habla en Isaías 44, 6 y Isaías 48, 12. El mismo sujeto, el primero y el postrero. Bueno, mis hermanos, amigos y amigas, todos los que me estén escuchando, les invito a que puedan profundizar un poco más en esta cuestión de que si David es o no es del linaje de David. Amén. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, bendiciones.